Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios complejos y dinámicos de la noticia internacional con el choque de las imágenes y la fuerza de la palabra. Decía André Malraux que la mejor diplomacia es la cultural y que la distancia más corta entre los pueblos es precisamente el de la cultura y la ciencia y particularmente el de la música, que es un lenguaje universal. André Malraux fue ministro de muchos años de la cultura en Francia y precisamente hoy recordamos a José Antonio Abreu, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas, quien falleció este sábado a los 72 años de edad. Abreu había nacido en Valera, Estado Trujillo, el 7 de mayo de 1939. A los 9 años de edad ya inició sus estudios musicales, además de la carrera tradicional de la economía. En Caracas estudió piano en la Academia de Declamación Musical de Caracas y luego se formó en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, de la que egresó como profesor, compositor y director de orquesta. Se graduó como economista en la Universidad Católica Andrés Bello en 1958 y fue electo diputado al Congreso Nacional en el 75, que es su gran obra, funda la Orquesta Sinfónica Nacional, que empezó con muy pocos participantes, pero con la ayuda oficial y privada, y la Fundación para el Estado, para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que además involucró hoy casi 1 millón de jóvenes músicos, pero que hasta el año 99, cuando llega el presidente Chávez, ya tenía 70.000. Era una obra del gobierno anterior de los presidentes de la Cuarta República, pero hay que reconocer que el presidente Chávez le dio un impulso extraordinario, llevándola a todos los sectores populares, y se habla de 1 millón que han pasado por las aulas, especializando y creando no solamente en la ejecución, sino en la composición, músicos de todas las edades. Y es reconocido el sistema modelo para todos los países del mundo, habiendo solicitado asesoría por parte de Venezuela. Entre los reconocimientos que recibió en vida se encuentran el Premio Príncipe de Asturias, el Premio de Música Polar otorgado por la Real Academia Sueca de Música, el Premio Nacional de Música Sinfónica, entre tantos reconocimientos y aceptaciones de la comunidad internacional. Deja una serie de alumnos extraordinarios, realizadores, ejecutores, pero también compositores, porque la música no solamente ejecutarla, sino también la composición, que es fundamental. Y ahí tenemos valores extraordinarios. Abreu lo conocimos inclusive en Europa en ciertas actividades diplomáticas, políticas y académicas, y por supuesto era un hombre de una gran cultura y de una gran formación. Ahora tenemos algunos datos importantes para ustedes sobre ese testimonio que damos a él, a su familia y sobre todo a la gran familia musical venezolana, porque nos ha hecho una potencia musical en el mundo. Supo manejarse sin politizar la obra entre todos los gobiernos con los cuales trabajó y distante del fanatismo o de la parcialización, porque lo importante era la libertad en la música, como hizo con tantos niños y jóvenes. Veamos. El maestro José Antonio Abreu, quien falleciera este sábado a los 78 años de edad, se le rindió honores en un emotivo acto velatorio en Capilla Ardiente, con la presencia de familiares, amigos más allegados y una deslumbrante interpretación por parte de músicos de las diversas orquestas que conforman la gran obra del maestro, segundo movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven y Lacrimosa del Requiem de Mozart, dirigidas por David Uzcategui y Gregory Carreño respectivamente. María Guinant, directora de la Schola Cantorum, estuvo al frente del coro. El maestro Abreu habría estado luchando con varias enfermedades desde que hace algunos años decidió retirarse del sistema, como se conoce actualmente al programa de educación musical. Músicos y familiares aseguran que logró concebir un proyecto en el cual canalizó de manera ingeniosa y gracias además a sus conocimientos en el campo económico, gerencial, pedagógico y por supuesto musical, desde el año 1975, cuando fundó la Orquesta Juvenil de Venezuela, convertida hoy día en la reconocida Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, y ahora Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Abreu fue maestro y mentor de jóvenes figuras como Gustavo Dudamel, considerado por algunos como uno de los grandes directores de orquesta de la actualidad, y quien precisamente su padre estuvo presente en el acto velatorio e informó que no tienen aún previsto un concierto honorífico al maestro Abreu, así como también desconoce si el director venezolano puede asistir los próximos días a los actos novenarios. Anoche me tocó trabajar a mí y
Y fue una experiencia tan grande. Yo decía, tocar y saber que la persona que te dio la vida musical había partido. La familia del sistema estamos enfocados en el dolor, porque este es dolor, la partida del maestro. Yo ahorita creo que hablar de conciertos, homenajes del maestro, no tenemos cabeza para eso. Para los venezolanos, el mejor ejemplo, un fenómeno, un hombre que entregó su vida por la juventud y por la niñez y por cambiarle la vida a todo ser humano. Luego de los homenajes realizados en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, fue oficiada la misa por el Monseñor Aldo Giordano, del Nuncio Apostólico de Venezuela. Hoy todos nosotros estamos aquí para agradecer al Padre de los Cielos por el regalo que ha hecho a Venezuela y al mundo a través de nuestro tan amado Maestro José Antonio Abreu. Es el gracias de su familia, pero es sobre todo el gracias de miles y miles de ustedes, queridos niños y jóvenes, que gracias al Maestro han recorrido un camino de arte, de belleza, de libertad. Es el gracias de las tantísimas personas que en Venezuela y en el mundo, a través de su música, han recibido un rayo de esperanza para vivir. Como nuncio apostólico, tengo el honor de compartir que esto es también el gracias de nuestro Papa Francisco. Para luego trasladar sus restos al Cementerio del Este, donde se dio Santa Sepultura. Bueno, con las notas del himno nacional, como debió ser, fue despedido por todos los venezolanos. Al maestro Abreu lo querían todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, la iglesia, el sector militar. Precisamente le tocó al nuncio a dar las palabras. El nuncio apostólico es el representante más alto del cuerpo diplomático. Asistieron varios diplomáticos a este emotivo acto y, por supuesto, todo Venezuela llora la partida del maestro Abreu, que deja una obra extraordinaria. Hoy vamos a hablar con uno de sus alumnos, Roberto Tobar, músico. Por cierto, ayer también entrevistábamos al final de la tarde al embajador de Kuwait, que nos hablaba sobre un país tan importante como Kuwait en el Medio Oriente, y mañana pasaremos parte de esa entrevista en Embajada y Embajadores, porque el motivo también de Brújula es hacer conocer los países y sobre todo a quienes los representan en Venezuela. De todas maneras, en el caso venezolano, eran tres cosas las que caracterizaban fundamentalmente a Venezuela en el exterior. En primer lugar, el petróleo, que se ha manejado tan mal que ya no hay ningún ejemplo. Precisamente países del Medio Oriente nos demuestran cómo han ganado con el petróleo en los buenos tiempos y han podido diversificar la economía, mientras que nosotros tenemos una grave crisis económica y social por no manejar bien el petróleo. En segundo lugar, eran por las bellezas venezolanas, por las mises universales, por ese aporte que hacíamos a la humanidad, pero también está cuestionada por elementos de corrupción, tanto que se ha cerrado inclusive el concurso de Venezuela. Queda afortunadamente esta obra extraordinaria que el mundo reconoce. Muchos países piden ayuda a Venezuela para desarrollar en lo más popular, sobre todo el espíritu de la música, donde, como decía el maestro Abreu, no hay límites. Incluso con muchos discapacitados se les ha dado clases de música para incorporarlos,
porque la felicidad que da la música y el lenguaje universal hace precisamente al ser humano que trascienda. Es el arte y sobre todo la música un antídoto frente a la muerte y es lo que hace trascender. Y como decía Andrés Eloy Blanco, no hay que llorar la muerte del viajero, hay que llorar la muerte del camino. El maestro Abreu murió, el viajero, pero queda el camino y por lo tanto hay que aplaudirlo y seguir en ese camino de realizaciones que el país necesita, sobre todo de emoción a nivel nacional y a nivel internacional. Con Roberto Tobar, que es músico, pero es politólogo y diplomático, hablaremos sobre este tema.